Muy bien. Pues muchas gracias primero por haber atendido a esta invitación del comisionado, de mi equipo, que lo conocerán, luego lo ven en una foto, es pequeño pero aguerrido. Y sin más preámbulos vamos a comenzar esta sesión que, como ustedes saben, ya orientada a que ustedes conozcan como gestores de los fondos de Next Generation, que son pues más de 1.000 millones de euros, creo, en el próximo periodo, pues conozcan cómo enfocar el trabajo en la parte de rendición de cuentas, en la parte, digamos, de exigencia a los beneficiarios de las ayudas, de cuáles son sus obligaciones para publicar lo que, digamos, algunas obligaciones informativas que luego conocerán. Y nos interesaba eso especialmente, y también por eso está aquí también la directora general de Transparencia del Gobierno y especialmente la interventora general, porque desde que el año pasado emitimos una recomendación dirigida fundamentalmente a los funcionarios, a los departamentos, para que no tuvieran en cuenta a la hora de todas las convocatorias, no solamente de las convocatorias, sino también en la resolución de las concesiones, el recordatorio de que tenían que explicar a los benefactores o beneficiados pues sus obligaciones informativas y que tenían que en su web instalar un portalito de transparencia, que no es muy grande, pero que es necesario, para seguir manteniéndose además en la vanguardia nacional. Esto no lo verán ustedes en casi ninguna comunidad y esto fundamentalmente también repercute beneficiosamente en quien otorga las ayudas, porque de alguna forma las hace más conocidas al exigir a los centenares, o no sé cuántos al final acabarán disfrutando de esta ayuda, pues que divulguen esto en su pantalla, en su web, ¿no? Sin más preámbulos, les quería introducir en la materia y sobre todo les quería introducir en este concepto de planes de gobierno, acción y transparencia, rendición de cuentas y mejora, porque creo que, por eso está, ya les digo aquí, las personas que nos acompañan, porque creo que es importante que transparencia, intervención de fondos, la coordinación de la intervención de fondos en Hacienda, la coordinación de la transparencia que se lleva en la Consejería de la Presidencia y también la audiencia de cuentas, que no ha podido estar aquí el presidente, pues de alguna manera caminen de la mano para optimizar esto que le estoy comentando, para optimizar que las ayudas no solamente tienen publicidad, sino también reúnen todos los requisitos que los fondos europeos lo establecen. No quiero detenerme mucho. A mí me tocaba, luego les explicarán mi compañera Teresa Casanova, que está aquí a la derecha, o Miguel Ángel Herrero, que está a la izquierda, realmente las características del comisionado desde el punto de vista jurídico, pero para mí, o las características del trabajo del comisionado desde el punto de vista de cómo acogemos a las reclamaciones de los ciudadanos frente a denegaciones de información de las instituciones. Hoy, por ejemplo, hay una muy curiosa en la prensa que me ha hecho gracia, que es relativa a un caso muy potente, pero sobre todo en Gran Canaria, la pugna interna que hay en el Cabildo respecto a unas subvenciones a una ONG, que de alguna forma el comisionado, si lo ven hoy en la prensa, pues establece que tienen que entregarse esas informaciones, porque además las pide una consejera, no solamente un ciudadano. Bueno, pues nosotros prefiero pensar que nosotros nos describimos más por lo que hacemos o hemos hecho, que no por lo que dicen las leyes, que también, que les explicarán ahora. Pero ¿qué hemos hecho en estos 9 años de mandato? Aquí tienen fundamentalmente los datos esenciales, que son, hemos cogido prácticamente 2.994 reclamaciones de casi todas de ciudadanos, muchos de funcionarios como ustedes, o sea, porque parece que el funcionario se ha animado a usar esta herramienta para preguntar a sus propios jefes, ¿no? Hemos evaluado, y este es el tema también que nos trae aquí, a 5.762 portales de transparencia, la mayoría privados, porque empezamos con los públicos de las 340 aproximadamente organizaciones públicas de Canarias en el año 17, pero luego en el año 19 empezamos a incorporar a los privados y, claro, los privados en el año 2021 fueron más de 3.000 por las ayudas COVID, que ha sido otra de las grandes diríamos, repartos dinerarios de esta comunidad en los últimos tiempos. Otros expedientes, denuncias, requerimientos en 1.700 y el resto de actividades hasta las 25.000 ustedes van a tener, pues bueno, fundamentalmente son acciones
de difusión, de formación, de consulta, como la que estamos teniendo ahora. Casi todo es por teléfono, no tenemos 14.000 charlas, ¿no? Pero lo que quiero explicarles es que somos una institución abierta, no solamente para montar este tipo de formación, sino para atender también cualquier duda por teléfono previa, o mejor todavía por mail, previa solicitud al mail que ustedes verán. Sepan que al término, bueno, prácticamente toda esta presentación se compartirá y se compartirán los enlaces para al final para que ustedes, si quieren profundizar en estas materias, puedan hacerlo, sobre todo si a alguno de ustedes le toca en su vida laboral ejercer como administración que responde al ciudadano o como administración que carga el propio portal de su consejería y, por lo tanto, es bueno que conozca un poco esta operativa, ¿no? Bien. Estos serían los mismos datos que no les voy a tener aquí, que han visto antes. Antes han visto los totales a la derecha. Y aquí simplemente hemos querido reflejar, porque nuestra rendición de cuentas, que se producirá con este mismo cuadro el lunes que viene en comisión, lo que queremos reflejar es el salto importante de que a medida que ha sido conocida la ley y conocido el comisionado, hemos pasado, verán ustedes, de nuestra primera legislatura, yo llevo prácticamente 9 años, ¿no?, de 1.891 asuntos a 23.564. Es decir, a medida que la gente ha conocido más la ley y la existencia del comisionado, y sobre todo a medida que nosotros también hemos ampliado el foco y hemos pasado del sector público, que solamente evaluábamos al sector público en la primera mandato, a todo el sector canario, es decir, pues eso ha hecho que se incrementen las cifras tal como ustedes ven y podrán ver con más detenimiento, porque yo no tengo mucho tiempo, cuando, si les apetece, abrir el enlace, porque va a figurar en el vídeo final de estas jornadas, ¿no? Vuelvo a insistir aquí sobre los datos esenciales. Ya hemos dicho las evaluaciones y reclamaciones. Me importa las 458 acciones formativas como esta, que estas sí son como esta, con lo cual quiere decir que hemos hecho más de 50 al año, ¿eh? Y sobre todo, y además las tenemos más de 200 colgadas en YouTube para el que quiera profundizar en cualquier aspecto de lo que es la vida y actividad del comisionado. Y al final, siempre me gusta decirlo, porque hay gente que cuestiona todo nuevo gasto, toda nueva organización del gobierno, a veces dice, bueno, esto es más gasto público, ¿no? Y evidentemente un aparato pequeño y concentrado como nosotros representa un 0,39 euros por habitante y año en Canarias. Por lo tanto, el control de la transparencia, lo que nos cuesta en Canarias a los canarios es esta cantidad, ¿no? Es bueno tenerla y bueno ser transparente sobre los propios gastos. Aquí, ya entrando en materia, en las entidades evaluadas, verán que tuvimos un progresivo crecimiento, sobre todo en los primeros años. Empezamos con 99, con un Excel que mandábamos por correo y que contestaban o no contestaban. Y fuimos subiendo. Al final, en el año 2007, pues prácticamente nos contestaron, verán ustedes ahí, 340, casi todo el sector público, como el 18. Pero a partir del 19, que comenzamos a evaluar a las entidades privadas, verán ustedes ya que la curva de trabajo fue aumentando y se dispara ya totalmente en el año 21, que es cuando hacemos las evaluaciones del COVID. Ahí la diferencia para los que no vean, la diferencia de las dos líneas es una, las entidades emplazadas a evaluarse, y otra, las entidades que realmente censadas, y por lo tanto les emplazamos a evaluarse, con la colaboración, por cierto, de la Intervención General, porque nos ayudó en la detección de los correos, porque sin los correos electrónicos no somos nadie para emplazar a la gente, y las entidades que al final presentaron su declaración, que en el último, quiero recordar que en el último ejercicio de las privadas estuvo sobre el 80%, que no es 80%, que no es poco, sobre todo sabiendo que la mayor parte de ellas, cuando recibieron la subvención, ni sabían que tenían que tener estas obligaciones. Y, por lo tanto, solamente a partir de los correos pudieron enterarse de sus obligaciones y pudieron hacer su pequeño portal de transparencia para cumplir, ya les digo, no solamente con la ley de subvenciones, que ustedes manejarán ampliamente, sino también con las leyes de transparencia, sobre todo la básica, que establece esto con carácter igualitario para toda España. Esto abundaría ya le digo que lo van a poder tener accesible en el propio vídeo, esto abundaría en las notas
que se han conseguido en los últimos años. También el hecho de que evaluemos cada año, eso está demostrado, yo no voy a decir si científicamente o no, pero está demostrado que impele o empuja o contribuye a que cualquier sector tenga una tendencia al alza, porque nadie quiere aparecer en los listados, que no sé si ustedes habrán visto a veces, los publicamos en los periódicos, precisamente para eso, para que los que estén por debajo, en la parte baja de la tabla, diríamos, estimulen el año que viene a salir de ese pozo. Y en segundo lugar, para que yo creo que en el futuro, en la comisión el lunes, así lo voy a reflejar, entendamos que alguien por sacar un 5 no se puede considerar transparente. Nuestra escala es de 0 a 10 y al menos en este último evaluación voy a procurar de que solamente se consideren suficientemente transparentes, porque la transparencia es ¿dónde ponemos el listón, ¿no? Pues aquellos que por lo menos tengan un 7 y excelentes aquellos que lleguen a un sobresaliente. Bien, esto insiste sobre el número de entidades privadas evaluadas. De aquí solamente fundamentalmente interesa la cifra de 1.000, es una pena que ustedes no puedan, no sé si llegan a verlo allá, de la última evaluación de las privadas, que abordó a beneficiarios de subvenciones por valor de 1.352 millones de euros, que prácticamente iguales hasta más que los fondos que ahora van a manejar ustedes como nos generan eso. Y esos fueron los fondos COVID. Verán, también lo más importante en la esquina derecha, que evidentemente en los públicos es mucho más difícil alcanzar esa nota de excelencia o esta nota de 8,5 que van a ver ahora en los privados, porque son gente que está empezando. Ya los 2 primeros años, 2017-2018, el sector público, que también estaba un poco perdido, también estaba en esas notas, y yo espero que el sector privado en el futuro, pues sobre todo por la aplicación de que en las convocatorias y resoluciones, les insisto, les recuerden sus obligaciones, pues vayan mejorando en este parámetro, ¿no? Aquí lo mismo, esto es para su consumo, para el que desee profundizar. Aquí verán la evolución de los públicos, ¿no? Verán que las asociaciones públicas, la FECAI y la FECAIN, están en el nivel más alto, porque al final es una media de 2. El resto, verán ustedes que en el sector público autonómico, bueno, hay muchos con 10, sobre todo, y otros con 6 y 7. Por lo tanto, ha mejorado 14 puntos, pero está en 8,63, aún así, si ven, progresivamente cada año centésima va subiendo, ¿no? El sector público insular, lo mismo, el local, que son los ayuntamientos, que está un poquito más bajo. El sector público universitario, que tenía unas notas, ustedes verán ahí, muy flojas en los 2 primeros años, 3 y 5, y ahora se ha situado en un nivel aceptable de 8,48 puntos. Las mancomunidades son las más flojitas, porque ustedes saben que las mancomunidades están cuasi desaparecidas. Nadie sabe ni cómo se llaman, ni dónde están, ni nada por el estilo, pero por eso nos ha costado más empujarlas hacia la transparencia. Y las asociaciones políticas, que sí se han puesto en primer lugar, son solamente 2, y no tienen tampoco mucha complicación como la mayor parte, son la FECAI, la Federación de Islas, y la FECAN, la Federación de Municipios, y ahí están, ¿no? Entrando en el número de reclamaciones, diríamos, del área o ámbito que pilota Teresa Casanova, también van a ver cómo en el año 2015, esto es del segunda mitad del año, éramos muy desconocidos, nos reclamaron 18, y progresivamente no hay año que no hayamos, bueno, excepto el 19 al 18, prácticamente todos los años hemos tenido un crescendo en la reclamación, y esto, aunque esta transparencia no está aquí, nos ha situado en la comunidad autónoma de España con más reclamaciones por 100.000 habitantes. Ya les digo, entre otras cosas, porque nos hemos dado a conocer, a veces hemos hecho alguna campañita pequeña para que el ciudadano conociera la existencia del comisionado, y bueno, en este momento estamos en 29 reclamaciones por cada 100.000 habitantes año, a 4 o 5 de la siguiente comunidad en la lista, ¿no? El año pasado fueron 645 las reclamaciones, lo ven ahí, por eso les he pedido que se acerquen al máximo, no era gratuito, y 533 resoluciones de las reclamaciones. Luego, Teresa explicará más estas cifras que desglosan esas mismas resoluciones, que en total suman 2.573, lo desglosan por tipología, las estimadas totales, las parciales, el desistimiento, la terminación. En definitiva, lo más importante de este cuadro, si ustedes lo repasan, es que prácticamente
en las inadmisiones, que son, por ejemplo, el año pasado 418 en todo el periodo, y las desestimaciones, que son 121, pues bueno, pues apenas representan menos del 20% de las resoluciones nuestras, ¿no? Por lo tanto, el 80% el ciudadano obtiene satisfacción y obtiene el reconocimiento del derecho a que se le entregue la información. Y solamente hasta ahora hemos tenido 11 recursos por parte de las administraciones públicas canarias, solamente hemos perdido medio, como yo suelo decir, o uno, y por lo tanto el sistema poco a poco está funcionando, ¿no? Este otro gráfico refleja, también es para ver despacio, si ustedes quieren, la mejora que hemos conseguido en los últimos años en el nivel de cumplimiento, porque tengan en cuenta que, así como no nos conocían los ciudadanos, tampoco nos conocían las instituciones al principio. Y de la misma manera que contestaban a los ciudadanos con un 80% de silencio administrativo, o sea, la mayor parte de las cosas que nos llegaban de las reclamaciones era porque no es que les habían denegado, o sea, ni siquiera les habían contestado, también a veces, y más entonces que ahora, pero se sigue produciendo, las administraciones compelidas o reclamadas no nos presentaban alegaciones, pero cada vez están presentando más, se lo digo, como ustedes son ellos, eso, pues por si en algún momento determinado les toca que reciben una solicitud de alegaciones de Teresa y mía, o más que mía, de la futura comisionada, que empezará aquí dentro de 15 días, pues recuerden que les agradecemos mucho, porque nos sirven mucho sus alegaciones para tener una más completa resolución. Bien. Esto es lo mismo, el nivel de cumplimientos, como hemos ido, tengan en cuenta que aunque aquí aparece que en el 23 es un 14% de incumplimiento, es que todavía no ha pasado todavía por el campo de juego nuestro sistema de verificación y cumplimiento, que supone fundamentalmente, yo siempre lo digo, ser pesados, reiterar el cumplimiento para bajar, como ustedes ven ahí, en el año 2, 22 o 21, al 2 o al 4%. Vuelvo ya, estoy cerrando la presentación antes de dar la palabra a Carmen Delia y a Lidia, con esto que les adelantaba al principio, porque representa de alguna manera el ciclo completo de las administraciones en lo que supone y además lo he tratado de reflejar a la derecha con unas pequeñas estrofas, pero supone la necesidad de planificar en programas, proyectos y normas. Creo que están ustedes ahora en esa fase, en la fase de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Luego, nosotros estamos hablando hoy aquí de qué hay que hacer en el ámbito que nos corresponde, que es webs, portales, responder a preguntas de derecho de acceso a la información. Tengan en cuenta una cosa y esto, mire, me importa bastante repetirlo, que las entidades beneficiarias de las subvenciones no tienen obligación de responder a los ciudadanos. Un ciudadano que quiera información de una ayuda que ustedes hayan producido, tiene derecho a pedirle a la administración competente, es decir, a ustedes, y ustedes reclamarle a la entidad beneficiada. Y a través de ese ciclo se tiene que ejercer el derecho de acceso sobre cualquier tipo de ayuda, pero no directamente a la entidad privada, sino a ustedes. Entonces, por eso, ese segundo capítulo, acción y transparencia, ahora decir lo que contaste y anunciar lo que haces, pues esa parte en la que estamos ahora. La rendición de cuentas, los tribunales de cuentas, las ruedas de prensa, bueno, es otra manera de justificar lo que ustedes hacen y, sobre todo, aquí dentro de este capítulo entraría, diríamos, el papel de los órganos de control, que son la Intervención General de Fondos y la Audiencia de Cuentas. Y ya al final, bueno, espero que después de cada proceso o cada año ustedes se replanteen, descubren, innoven, iteren sobre lo que se puede hacer o mejorar. Yo me gusta acabar con este principio porque mi experiencia en estos años me ha demostrado que, y además y a ustedes estoy seguro que también, desde que fueran niños, que cuando el profesor o la profesora, nuestros padres estaban encima y nos vigilan, nos miraban, nos comportábamos mejor. Bueno, pues eso, que parece una cosa de perogrullo, ocurre cuando somos mayores. Es decir, si alguien está mirando, es decir, en este caso los millones de ciudadanos o la intervención, por ejemplo, saben que van a comportarse mejor porque nadie quiere un reproche o bien público o bien interior, ¿no? Y ya, esta es su repetición. Simplemente quería presentarles nuestro equipo, que como verán ahí, es un equipo aguerrido
y que, como verán también, tiene un manifiesto de desequilibrio de género, ¿no? En la que además los chicos siempre estamos detrás, un paso atrás. ¿Vale? Pues muchas gracias. Y ahora... Muy bien, pues ahora le voy a dar la palabra a Carmen Delia y Alberto, que es la directora general de Transparencia del Gobierno de Canarias desde hace un año. Antes había sido consejera del Cabildo Insular y también concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Ella es politóloga y le cedo los trastos para que nos cuente lo que le parezca. Sí. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al comisionado la invitación a esta presentación y gracias por habernos ilustrado con tantos datos y tan claramente explicados, porque no es fácil aglutinar todo lo que nos ha dicho, todos esos datos y que los entendamos, o por lo menos para mí. Quiero comentar que en relación a la evaluación del comisionado de transparencia con este primer año que llevamos en el Gobierno, hemos obtenido un leve ascenso, de lo cual yo me alegro porque no solo soy yo la novata en el equipo, sino prácticamente todos los que hemos empezado la nueva legislatura, me refiero al equipo de técnicos y funcionarios. Hemos implementado el portal con algunas herramientas, implementando también información de las anteriores legislaturas con un histórico. Hemos mejorado el visor de contrato y algunas cuestiones técnicas más que facilitan la lectura y la transparencia, al fin y al cabo, de los ciudadanos que entran a consultar los datos en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias. Estamos trabajando también ahora, al hilo de lo que comentaba el comisionado, que nombró el tema de las subvenciones, estamos trabajando desde la Dirección General para poner en marcha, yo calculo que breve, en 2 semanas probablemente, un visor de subvenciones, porque eso es fundamental para saber también quiénes son las personas y las entidades que son beneficiarias de dinero público, ¿no? Bueno, quiero insistir, como no puede ser de otra manera desde mi puesto, en que la transparencia de las administraciones públicas es fundamental para garantizar la confianza, la rendición de cuentas y el buen funcionamiento de la democracia. Cuando los ciudadanos tienen acceso a la información sobre cómo se toman las decisiones y cómo se gastan los recursos públicos, se fortalece la participación ciudadana. Además, la transparencia favorece la colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil, permitiendo a los ciudadanos que contribuyan de manera significativa al desarrollo de políticas públicas y a la mejora de los servicios gubernamentales. En resumen, la transparencia en las administraciones públicas no es solo un principio democrático, sino también una herramienta poderosa para combatir la corrupción, promover la responsabilidad, fortalecer la confianza entre ciudadanos y sus representantes y, sin duda alguna, es una piedra angular de una sociedad justa y democrática. Quiero insistir en la importancia de la figura del comisionado. El comisionado de transparencia juega un papel crucial en el fortalecimiento de la transparencia en las administraciones públicas. Es un órgano independiente que se encarga de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública. Es como un árbitro, ¿no?, que garantiza pues, y media entre los ciudadanos y el Gobierno y el acceso, para garantizar el acceso a la información pública de toda la ciudadanía. Su independencia es fundamental y permite actuar, lo que le permite actuar sin influencias políticas o institucionales y en el beneficio del interés público, lo cual creo que es fundamental. Aprovecho esta oportunidad
para agradecer el compromiso y la dedicación del comisionado y de ese equipo aguerrido que él comentaba antes y que a mí me consta que es así, y que trabajan incansablemente para fortalecer las instituciones democráticas y fomentar la participación ciudadana. Para terminar, como Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana, quiero manifestar el compromiso firme de esta dirección respecto a la transparencia, con medidas más ambiciosas y exigentes, no solo en el ámbito de la transparencia, sino también en lo relativo al ámbito del buen gobierno, la buena administración y el gobierno abierto. Muchas gracias. Muy bien, pues tiene la palabra ahora Lidia Patricia Pereira, que es la interventora general de la Comunidad Autónoma desde el pasado verano. Ella es técnico licenciada en Ciencias Empresariales y ha sido gerente de la Universidad de La Laguna, o sea, tiene una experiencia también notable en la gestión pública y ha sido también directora de Recursos Humanos en el Cabildo de Tenerife y asesora jurídica del Cabildo de Tenerife antes de incorporarse a la consejería en esta, digamos, difícil labor siempre de pedir cuentas no solamente a los funcionarios, sino también a los ciudadanos que reciben fondos públicos, ¿no?, cada vez más. Lidia, cuando quieras. Bien, buenos días a todos y todas. Agradecer al comisionado la invitación de poder compartir este momento antes de esta formación, estas jornadas de transparencia en la comunidad autónoma. Y bueno, yo creo que con los datos también que nos ha ofrecido el comisionado, pues se ha visibilizado pues una evolución de la puntuación de transparencia que hemos tenido y también de la labor, por tanto, de ese equipo del comisionado de transparencia que ha redundado pues positivamente. Y bueno, lo cierto es que en otras instituciones, pero también desde julio de 2023, al entrar en la intervención general, la conexión con el comisionado ha sido favorable porque, de hecho, yo creo que en el día a día en muchas ocasiones nos vemos con algunos problemas de interpretación sobre la transparencia y simplemente de lo que es la lectura reflexiva del cuestionario que nos pasó el comisionado, y ahora mismo vamos a poner en marcha dos elementos que igual se piensa y no se pensaba que estábamos en esa situación de publicación. Por ejemplo, ahora en la información trimestral que publica la Intervención General desde hace tantos años, la próxima publicación ya esperamos que se publique en formato CSV y de acuerdo con los criterios de transparencia, con lo que redundará en una mejor puntuación para el siguiente cuestionario, así como también la propia cuenta general. Entonces, es importante avanzar en la transparencia, pero también importante en que esa información que publiquemos de transparencia pues tenga garantías de integridad de la información. Por eso, desde el punto de vista de que esa información que tenemos disponible pues nos ofrezca seguridad en lo que conocemos a través de esa vía, ¿no? En todo caso, en el momento en el que estamos, en el pleno siglo XXI, ya hay un amplio ámbito legal y normativo sobre lo que es el principio de transparencia, ¿no? En la propia Ley de Régimen Jurídico del Sector Público lo recoge dentro de los principios generales en su artículo 3 como principios de funcionamiento de la Administración. Y bueno, no puedo evitar hacer referencia a la Ley de Hacienda Pública Canaria. O sea, la Ley de Hacienda Pública Canaria, su artículo 5, recoge los principios de funcionamiento y de buena gestión financiera junto a la plurianualidad presupuestaria, a la eficacia, a la eficiencia, la legalidad, la sostenibilidad financiera, también recoge expresamente la transparencia. Y en los principios de buen funcionamiento, en el artículo 27 también. En ese contexto en el que todos vamos evolucionando con un marco normativo y tratamos de mejorar la propia intervención general en el ámbito de las funciones de control, también es cierto que estamos intentando pasar de los métodos de control ya tradicionales, ¿no?, que podríamos decir, evidentemente, lo que es la fiscalización previa, que vela prácticamente por la estricta legalidad de las transacciones y, por otra parte, de su registro contable. Estamos tratando de propiciar dentro de nuestro ámbito de control sistemas que analicen distintas perspectivas, y esas perspectivas están recogidas ya desde la Ley de Hacienda Pública desde hace mucho tiempo, o sea, desde hace décadas, pero en la práctica no se ha establecido de esta manera. Nosotros estamos avanzando en esa línea y, evidentemente, la evaluación de la buena gestión financiera, de acuerdo con la propia Ley de Hacienda Pública, recoge que uno de los principios de la buena gestión financiera es la propia
propia transparencia. Por tanto, en nuestras auditorías operativas o en las perspectivas de control financiero permanente, estamos incorporando otros elementos de buen funcionamiento para contextualizar nuestros pronunciamientos, porque es cierto que en muchas ocasiones las cuestiones no son blancas o negras directamente, sino que como ustedes saben, todo acto dentro de lo que es nuestro servicio público, si está motivado y contextualizado, pues ya la calificación que pueda tener, pues puede tener distintos niveles de graduación y sobre todo para ir propiciando mecanismos que promuevan evidentemente una mejora en nuestro funcionamiento, que es para lo que estamos. Entonces, es cierto que hay un marco legal con los principios de transparencia desde el punto de vista de la obligatoriedad de funcionamiento de los gestores públicos y se incorpora también la transparencia en el propio estatuto de los funcionarios públicos, en el propio régimen de los funcionarios públicos. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo primero, en el objeto, recoge dentro del Estatuto de los Funcionarios Públicos, de los empleados públicos, la propia transparencia y también en los deberes que se expresan, se incorpora el trabajar y los principios de conducta, el trabajar con transparencia. Por tanto, bueno, tenemos un amplio marco normativo sobre el que soportamos la transparencia, pero tal y como decía la directora general de Transparencia, evidentemente la transparencia es un elemento, es una herramienta que al final conecta a la ciudadanía con los gestores públicos, es un valor esencial en el que se asienta nuestra sociedad democrática, en el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos y que para nosotros, desde el punto de vista, tenemos una obligación legal de cumplimiento, pero también cada uno en el ámbito de nuestras responsabilidades somos conscientes de que es algo relevante y como garantista de servicio público. En ese sentido, un reto yo creo que tenemos con tanta información sería intentar incorporar en nuestro día a día una perspectiva transparente en nuestra mentalidad. O sea, lo importante sería que esa transparencia, al igual que otras cosas, permee en nuestro pensamiento diario, ¿no? En lo que se dice como la cultura organizativa, que es la cultura organizativa al final, pues bueno, lo que hace cada cual sin que le miren, ¿no? Que la gente cuando esté trabajando diga, oye, ¿cómo? Porque en la práctica nos vemos con distintos problemas. ¿Es importante la publicidad activa a través de la ley de transparencia? Pues sí, porque cuando estamos trabajando, en el día a día, mucha de la información que hacemos va a ir a publicarse directamente. Entonces, quizás esa reflexión permanente de la utilidad de esa información tal y como la estamos poniendo, intentar nosotros abstraernos y pensar, pues si yo viera esa publicación, ¿la entendería, no la entendería? Y después, por otro lado, hay ciertas ocasiones en las que decimos, ¿dónde está el límite? Porque cuando nos llegan muchas veces peticiones de ciudadanos, a veces nos surgen dudas. Pero en esas dudas que tenemos y que hay que ir conformando unos criterios, la labor del comisionado de transparencia es muy importante porque la verdad que hasta el momento, siempre que nos hemos dirigido, por lo menos la experiencia que tenemos en intervención al comisionado, siempre tenemos alguna respuesta y es clarificadora. Así que la verdad que bueno, que reconocemos la labor de transparencia. Es importante intentar resolver esas dudas del día a día, incorporar una perspectiva mental en nuestro desarrollo, en nuestra labor de la transparencia. Y quería poner en valor también el manual del comisionado de transparencia. El manual, voy a mirar el título, el manual de índice de transparencia del comisionado, que creo que incluso tuvo un reconocimiento. Y además, la lectura de ese manual ayuda a entender un poco también la aplicación práctica de qué se entiende por transparencia en el día a día, ¿no? Ayuda a resolver algunas dudas. A nosotros, por ejemplo, en esa lectura reflexiva que hicimos del cuestionario y de la información en la intervención general y compartida con el equipo que estamos, nos ayudó a simplemente en un par de sesiones pensar varias cosas que iban a redundar en la transparencia y bueno, y seguiremos trabajando porque esto no acaba con uno o dos mejoras, ¿no? Así que nada, gracias a todos y bueno, esperemos que aprovechen estas jornadas de hoy, que pregunten esas cosas que tienen dudas para que seguramente se las pueden resolver, si no se resuelven hoy, pero seguro que el comisionado dará respuesta en breve plazo. Muchas gracias. A Teresa Casanova, que es la jefe de servicio y reclamaciones de este comisionado, que les va a hablar sobre ese derecho de acceso y les va a describir cómo los ciudadanos pueden pedir y si no les obtienen sus resultados, cómo funcionan las cosas aquí dentro para garantizar que se lo demos. Y antes simplemente quería reflexionar, ayer repasando, que no estaba en la transparencia,
repasando ayer tarde-noche esto que teníamos esta mañana, me di cuenta de que en lo que puede ser su Biblia, que es el reglamento 241-2021 del Parlamento y del Consejo Europeo, que de alguna manera ahí tienen todos los elementos que van a guiar no solamente a ustedes, a toda Europa, o sea que no es... lo estuve ojeando y me di cuenta, y por eso quería destacarles que efectivamente que tiene hasta 80 alusiones a la evaluación de la actuación en la gestión de estos fondos. Tiene hasta 8 alusiones a la transparencia necesaria en la gestión de estos fondos. Tiene 54 momentos en los que habla de la necesaria información, y no solamente con los ciudadanos, sino entre las partes, y tiene 23 momentos en los que habla del control. Por eso quería sentar en la mesa aquí control, información, audiencia, etcétera, porque de alguna manera para Europa ha reforzado los mecanismos de control, los ha intensificado los que teníamos en España o en Canarias, y esto lo digo y me metió a descubrir una idea que es posible que hasta en el futuro haya que incorporar esto. A lo mejor lo podemos plantear al final en el debate, se lo pido que lo piensen, incorporar alguna obligación obligación informativa de la gestión de las subvenciones al mapa de obligaciones de transparencia que este comisionado establezca, no yo, dentro de un año o dentro de 2. Y sin más, le doy la palabra a Teresa Casanova para que les cuente sobre transparencia y acceso a la información pública. Muy buenos días. En primer lugar, dar las gracias por vuestra asistencia y también a las personas que comparten la mesa con nosotros. En segundo lugar, explicarles una reorganización de la jornada porque ha habido cambios de última hora y por eso no coincide exactamente con lo que tenéis en el papel, en el PDF que os enviamos. Con lo cual ya está hecha la introducción que pensaba realizar mi compañero jefe de Servicio de Evaluación y Control de la Transparencia, Miguel Ángel Herrero, se ha realizado por el comisionado y la interventora, la Directora General de Transparencia. Pasamos ahora a la ponencia sobre reclamaciones, que estaba prevista para ser realizada en 3/4 de hora, pero la adaptaré a media hora. Después tendremos un descanso en el que le invitaremos a un café y a unas pastas en las que podremos seguir compartiendo todo este conocimiento sobre el que estamos haciendo las ponencias, para finalizar con la ponencia sobre publicidad activa por parte de Miguel Ángel Herrero. Pues muy bien. De todas formas, queríamos comentar que toda la documentación está a vuestra disposición, todo lo que yo voy a poner ahora en la ponencia lo vais a tener, con lo cual si no queréis sino escuchar, pues fantástico. Vamos a empezar, en primer lugar, con lo que son las SAIP, las solicitudes de acceso a la información pública, el procedimiento, después lo que es las reclamaciones en el comisionado de transparencia, para finalizar con una parte dedicada a los pronunciamientos jurisprudenciales. La normativa de aplicación, principalmente la Constitución española, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley Estatal de Transparencia, la Ley Canaria de Transparencia y el Convenio del Consejo de Europa, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2024. Y siempre en la misma mano toda la normativa en materia de protección de datos. El derecho de acceso es un derecho constitucional. Está reconocido en el artículo 105b de la Constitución española, que nos dice que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Así, la Ley de Procedimiento Administrativo, en su artículo 13, reconoce el derecho de las personas al acceso a la información pública, a los archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley Estatal de Transparencia y en el resto del ordenamiento jurídico. Por su parte, la Ley Canaria, Ley 12/2014, 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, regula el procedimiento en sus artículos 40 y siguientes. Así, este precepto nos dice que el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud dirigida al órgano o entidad en cuyo poder obre la información solicitada,
¿Quién puede presentar una solicitud de acceso? Cualquier persona. El artículo 8 de la Ley Canaria de Transparencia nos dice que las personas tienen derecho a recibir la información solicitada dentro de los plazos y en la forma o formato elegidos de acuerdo con lo establecido en la ley. Y en su artículo 41 nos dice que podrá presentarse por cualquier medio siempre que conste la identidad del solicitante, la información que se solicita, la dirección de contacto y, en su caso, la modalidad preferida de acceso a la información solicitada. Respecto al sentido y plazo de resolución, viene recogido en el artículo 46 de la Ley Canaria. La resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes informando de esta circunstancia al solicitante. También existen una serie de causas de inadmisión de las solicitudes de acceso que se recogen en el artículo 43 de la Ley Canaria de Transparencia. En todo caso, una inadmisión a trámite de una solicitud de acceso exige una resolución motivada. Si no se dicta una resolución motivada, no procedería a posteriori a asumir que concurrió una causa de inadmisión, ya que el efecto del silencio no es la inadmisión de la solicitud, sino su desestimación. El silencio administrativo implica la desestimación de la solicitud, no su inadmisión. Existen diferentes pronunciamientos sobre esto. Por ejemplo, la sentencia 22/2018 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid, en un litigio entre la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y el colegio. La asociación presentó una solicitud ante el colegio y el colegio dejó transcurrir el plazo máximo para resolver sin dictar resolución expresa, manifestando posteriormente el juzgado que resulta un tanto contradictorio que en la demanda se invoquen algunas causas de inadmisión a trámite de la solicitud cuando, de existir, debieron ser apreciadas en una resolución expresa que, sin embargo, se omitió. Las causas de inadmisión, como comentaba, están recogidas en el artículo 43. Puede ser que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general, referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, relativas a información que requiera una reelaboración, dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información y se desconozca el competente, manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo, o que afecten a una pluralidad de personas cuyos datos personales pudieran revelarse con el acceso a la petición en número tal que no sea posible darles traslado de la solicitud en el tiempo establecido para su resolución. Existe una serie de normas para aplicar esas causas de inadmisión, las tenemos recogidas en el apartado segundo del propio artículo 43, que nos dice que en las resoluciones de inadmisión, porque la información esté en curso de elaboración o publicación general, deberá especificarse el órgano que elabora dicha información y el tiempo previsto para su conclusión. No puede considerarse información de carácter auxiliar o de apoyo los informes preceptivos y no podrá considerarse como reelaboración que justifique la inadmisión la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente. Además, tenemos una serie de criterios interpretativos que han sido desarrollados por el Consejo de Transparencia Estatal y que tienen en esta página web y que suelen ser de gran ayuda. Así, si nos encontramos ante una solicitud de acceso que consideramos que puede ser repetitiva o abusiva, en el criterio 3/2016 se concluye que debe aplicarse esta causa de inadmisión de manera restrictiva y expresar los motivos que justifican su aplicación. La solicitud no solo debe ser reiterativa, sino que esta circunstancia debe ser manifiesta y que la solicitud no debe ser solo cualitativamente abusiva, sino además no estar justificada con la finalidad de la ley. Por su parte, en caso de que nos encontremos ante una posible reelaboración de la información, el criterio interpretativo 7/2015 concluye que la decisión de inadmisión habrá de ser motivada en relación con el caso concreto y hará expresión de las causas materiales y los elementos jurídicos en los que se sustenta. La reelaboración supone un nuevo tratamiento de la información y no debe confundirse con otros supuestos como documentación voluminosa o la complejidad de la información, y que la reelaboración habrá de basarse en elementos objetivables de carácter organizativo, funcional o presupuestario, identificando esto en la correspondiente resolución motivada. Por su parte, cuando nos encontramos ante información que puede tener carácter auxiliar o de apoyo, nos sirve de base también el criterio interpretativo 6/2015. Es el carácter auxiliar o de apoyo y no el formato que adopte o la denominación que se aplique lo que permitirá de forma motivada aplicar este precepto. El desglose que incluye la norma en notas, borradores, opiniones, etcétera, no es una definición nominal,
sino un ejemplo de documentos que, con un determinado formato, pueden contener la información que cumpla los condicionantes para poder ser calificada como de carácter auxiliar o de apoyo. Así pues, es el contenido y no la denominación del documento lo determinante para la aplicación de la causa de inadmisión incluida en el artículo 43 de la Ley Canaria de Transparencia. Por otra parte, como decíamos, íbamos a hablar de los límites al derecho de acceso a la información que vienen recogidos en el artículo 37 de la Ley Canaria de Transparencia. Recoge una serie de límites que podrán ser aplicados cuando acceder a la información suponga un perjuicio para alguna de las materias relacionadas en el mismo. Estos límites son la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, igualdad de las partes, los procesos judiciales y tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en proceso de toma de decisión y la protección de medio ambiente. La aplicación de estos límites será justificada y proporcional a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Sobre la aplicación restrictiva de los límites son numerosas las sentencias. A título de ejemplo, he puesto aquí la 60-2016 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid, que nos dice que la ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho a las que se refiere el artículo 14 de la Ley Estatal de Transparencia, que es el 37 que estábamos viendo de la Ley Canaria. Tales causas, nos dice, constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso. Asimismo, la sentencia 46-2017 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid nos dice que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal. Es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Esta sentencia también nos ha parecido siempre muy interesante porque diferencia entre transparencia proactiva y transparencia reactiva, porque en numerosas ocasiones, cuando hacemos el trámite de audiencia de las reclamaciones, lo que se nos contesta por la entidad reclamada es que no tienen la obligación de publicar la información porque no está contenida en los artículos 17 a 33 de la Ley Canaria de Transparencia. Pues bien, esta sentencia nos dice, pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información. La transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas, y la transparencia reactiva, que es a la que yo me dedico, que son las reclamaciones. Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria. Por su parte, la sentencia 85-16 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 5 de Madrid nos dice que así la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada ley es un acceso amplio a la información pública. Por otra parte, hemos visto las causas de inadmisión, artículo 43, hemos visto los límites al derecho de acceso, artículo 37, siempre hablando de la Ley Canaria, artículo 38, protección de datos personales con carácter general y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a la información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano que se dirija a la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, normas que no serán de aplicación siempre que exista una previa disociación de los datos de carácter personal. Y además, en todo caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Respecto a los datos especialmente protegidos, las solicitudes de acceso a información que contengan este tipo de datos tenemos que tener en cuenta principalmente la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y resto del ordenamiento jurídico. Si la información solicitada
Contiene datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencia. El acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información solicitada contiene datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud, a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley. Respecto a la motivación de la resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada. Serán motivadas, en todo caso, las resoluciones que inadmitan a trámite las solicitudes, que denieguen el acceso, que concedan acceso parcial, que concedan el acceso a través de una modalidad distinta a la solicitada, las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero afectado. Hasta aquí la primera parte dedicada a las solicitudes de acceso a la información pública. Como ven, es un mínimo resumen para saber de lo que estamos hablando y en el que cabe profundizar todo lo que ustedes quieran. En ese sentido, también siempre queremos resaltar que todo el equipo del comisionado, 8 funcionarios, ahora mismo estamos con el comisionado, don Daniel Cerdán, pero lo comento porque sé que algunas no lo saben. Va a haber una nueva comisionada, probablemente a partir del 15 de mayo, se vota en el pleno del día 7 de mayo y si sale en votación será doña Noelia García Leal, la nueva comisionada de transparencia. Y el equipo completo a su entera disposición, no solo para formaciones de este tipo, sino que estamos siempre a toque de teléfono, como habéis podido ver en el cuadro anteriormente, de 25.000 tramitaciones que tenemos, muchos es por teléfono, correos electrónicos, pero sobre todo siempre a disposición porque entendemos que tenemos que trabajar juntos, que todos somos funcionarios, funcionarias en la misma línea, que tenemos que trabajar conjuntamente incluso para atacar estos criterios interpretativos que, como sabéis, ni siquiera entre los diferentes órganos garantes estamos siempre de acuerdo. Nosotros sí es verdad que en el Comisionado de Transparencia hemos desarrollado unos criterios desde el año 2015 que posteriormente, y como veremos después, se han visto avalados por las sentencias del Tribunal Supremo, pero siempre queremos que se revise con nosotros, sobre todo quienes reciben las solicitudes de acceso a la información, que nosotros también recibimos bastante. La parte relativa a reclamaciones, ¿cuándo se produce la reclamación ante el comisionado? Una persona va a solicitar información ante una administración pública y puede tener dos respuestas, una resolución expresa donde se le conceda el acceso a la información, queda satisfecha y finaliza el procedimiento, o puede ser que se le desestime o que no se le conteste, que eso ocurre en numerosas ocasiones. En ese caso tiene dos vías, o acudir directamente a la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o bien presentar una reclamación ante el Comisionado de Transparencia. La reclamación ante el comisionado es gratuita, se puede interponer en el plazo de un mes si es una denegación expresa y en cualquier momento si la desestimación ha sido por silencio administrativo. El Comisionado de Transparencia dicta una resolución expresa que en caso de ser desestimatoria la persona tiene expedita la vía del contencioso administrativo y si estima el acceso a la información, esta resolución es ejecutiva. O se entrega la información o se interpone recurso contencioso administrativo ante esa resolución del comisionado. Hasta la fecha tenemos 12 recursos contenciosos administrativos interpuestos contra resoluciones del comisionado, 2 están en tramitación y 9,9 han sido ganados porque en una pequeña cosa sí es verdad que se le dio la razón a la reclamante porque nosotros en aquel momento entendimos que como interesada en el procedimiento tenía que acceder por procedimiento específico y ese procedimiento específico era justamente la Ley 39 de 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común y el tribunal pues ahí sí nos dijo no, señores, que también tiene derecho a reclamar a través de la Ley de Transparencia y a partir de ahí modificamos en la Resolución 106/2022 nuestro criterio, lo dijimos y dijimos a partir de ahora, aunque el artículo 53 reconozca estos derechos para los interesados en un procedimiento, por lo que nos ha dicho el tribunal y por otras sentencias que han salido en ese sentido, los interesados en un procedimiento pueden acceder igualmente por la Ley de Transparencia. Esto ha pasado también en otras materias que hoy no tendremos tiempo de comentar, pero que bueno, habrá otros momentos de reunión. Esta es la tabla que les comentaba anteriormente el comisionado, no me voy a detener a ella para así acortar un poquito la presentación, pero la parte relativa a reclamaciones sí es significativo, como comenzamos en el año 2015 con 18 reclamaciones
y en el año 2023 644, con casi un 12% de incremento respecto al año anterior. Tal y como va el avance de reclamaciones en este mes de abril, también estamos previendo que entre un 12 y un 15% de aumento en este año 2024, con lo cual superaremos las 700 reclamaciones. Tenemos numerosas solicitudes de acceso a la información. Así, cuando nos dicen, Teresa, es que no sabes lo que sufrimos con las solicitudes de acceso. Sí, sí lo sabemos, porque hemos recibido también 155 solicitudes de acceso a información de los expedientes del comisionado y sabemos el trabajo que conlleva, e incluso estamos trabajando ahora en una resolución en que parte de la información consideramos que la vamos a inadmitir porque no la tenemos como la solicita. Nos requeriría un trabajo inmenso de un equipo completo revisando más de 300 expedientes y inadmitiremos previsiblemente por reelaboración. Estamos trabajando en ella. Y además tenemos los requerimientos de ejecución de resoluciones de acceso a la información que comenzamos en el año 2022, porque nos dábamos cuenta que salían numerosas resoluciones estimatorias, pero después no es que estuvieran incumplidas, es que al comisionado no le costaba si estaban cumplidas o no estaban cumplidas. ¿Qué hicimos? Pues pusimos en marcha un plan de verificación de cumplimiento con la compañera Almudena, que está aquí también en la sala con nosotros, y empezamos a verificar por teléfono, correos electrónicos y oficios por registro si se estaba, y llamando a los reclamantes y a las reclamantes, si se estaban cumpliendo o no. Y con eso, pues, tras 750 requerimientos de verificación de cumplimiento, se logró bajar el ratio de no constancia de cumplimiento de un 35% que teníamos en el año 22 a un 6,5% que tenemos en estos momentos. Después de comentar las causas de inadmisión, los límites, la protección de datos, queremos resaltar que el mayor límite con el que se encuentra la ciudadanía en materia de derecho de acceso es el silencio administrativo. Cabe destacar que de las 590 reclamaciones que fueron admitidas a trámite en 2023, 374 tuvieron su origen en el silencio administrativo. Esto es, en el 63% de los casos se reclama ante la falta de respuesta de la entidad pública a la persona que ejerce su derecho de acceso a la información pública. De los 351 trámites de audiencia dados a las entidades públicas en el procedimiento de resolución de las referidas reclamaciones, en 174 casos las entidades no contestaron al requerimiento formulado por el comisionado de transparencia. Esto es, en el 50% de las reclamaciones contra entidades públicas canarias que fueron admitidas a trámite en el año 2023, la entidad no solo no contestó a la solicitud de acceso de la persona que requirió la información, sino que tampoco respondió al órgano garante del ejercicio del derecho de acceso. En cuanto a las materias sobre las que más se pide información, destaca el empleo en el sector público, tanto de procedimientos selectivos, de provisión de puestos de trabajo, de los enunciados de exámenes, en servicios y procedimientos de lo más diverso de las administraciones públicas, ordenación del territorio, todo lo que son licencias urbanísticas, licencias de actividad, autorizaciones, materia de contratos, información económico-financiera, retribuciones, ayudas y subvenciones, y en materia de obras públicas. Y por último, vamos a dedicar estos 13-14 minutitos que nos quedan a pronunciamientos judiciales. Hay muchísimos, pero he puesto los que creía que les podían ser de mayor interés. He desarrollado algunos otros para dejárselos en la ponencia, y en la última diapositiva simplemente verán una serie de líneas que son materias sobre las que también hay pronunciamientos del Tribunal Supremo o de otros órganos judiciales, y si quieren profundizar en ella, pues contactan conmigo directamente. Las materias que vamos a tratar es el acceso a la titulación y retribuciones de los empleados públicos, acceso a información reservada, acceso a las actas y acuerdos de órganos colegiados y acceso a información pública a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Las preguntas que queremos responder es: ¿qué información se solicitó? ¿Cuál fue el pronunciamiento de la Administración Pública reclamada? ¿Cuál fue el pronunciamiento del órgano garante del ejercicio del derecho de acceso? ¿Cuál fue el pronunciamiento judicial? Y a partir de ahí, ¿qué criterio venía adoptando el comisionado o qué criterio podemos adoptar? Acceso a la titulación y retribuciones de los empleados públicos. Pues en enero de 2020, doña Francisca presentó un escrito en el que solicitó a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife información sobre el presidente, director, jefe de área, jefes de departamento, de división y jefes de unidad. Y de todos ellos solicitaba las retribuciones, titulaciones, funciones y año de inicio de la actividad. ¿Qué dijo la Autoridad Portuaria? Dijo que le entregaban la información del presidente y del director, pero nada más.
La resolución de la autoridad portuaria en febrero del 2020 se presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, insistiendo la solicitante en su solicitud de información inicial. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación presentada e instó a la autoridad portuaria que diera la información también del jefe de área de desarrollo operativo como órgano de asesoramiento del Consejo de Navegación y Puerto de la autoridad portuaria. En su resolución, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lo que tuvo en cuenta fue el criterio interpretativo 1/2015 de 24 de junio, que es un criterio conjunto entre la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia Estatal, que viene de un informe previo de 23 de marzo de 2021, que es relativo a las relaciones de puestos de trabajo, catálogos, plantillas, y en ese criterio interpretativo se establece un principio favorable al acceso a la información referida a 3 categorías: personal eventual de asesoramiento y especial confianza, personal directivo y personal no directivo de libre designación. Por eso el Consejo de Transparencia decía, oye, pues entendiendo que el jefe de área de desarrollo operativo está dentro de una de estas 3 categorías, además del presidente y del director, se la tenéis que dar de este puesto. Veo unas risas en primera fila que no sé si les toca directamente esta sentencia del Supremo o temas de personal. Si quieren, después lo podemos comentar porque veo que les divierte mucho. No lo sé, en materia de personal sabemos, aunque hagamos algún chiste, que es un tema complicadísimo, y que además se requiere muchísima información. La propia Ley de Transparencia, en su artículo 20, la Ley de Transparencia Canaria, establece la información que se tiene que publicar de las relaciones de puestos de trabajo, y esas relaciones de puestos de trabajo del Gobierno de Canarias, según la Ley Canaria de Transparencia, tienen que ser nominadas, tienen que aparecer nombres y apellidos. Después hay un decreto, sabemos, de Función Pública del año 2017 estableciendo las normas para publicar esas RPTs nominadas para cumplir con la Ley de Transparencia. Sabemos que hay un decreto posterior de Función Pública de 2018 realizando un trámite de audiencia a todos los empleados públicos de Canarias para ver si querían alegar alguna causa, como puede ser violencia de género, seguridad, lo que fuera, para que su nombre no apareciera, pero que finalmente todo eso, todos sabemos que no se tramitó, no quiero decir eficazmente, pero bueno, digamos que no llegó a buen puerto. Y ahora mismo lo que nos aparece cada vez que queremos consultar una RPT, todos lo sabemos, es un cuadradito donde dice estamos estudiando las medidas de seguridad para publicar las nominadas, y así llevamos 8 años, ¿no? Pero bueno, nos darán 8 más, ¿no? O sea, bueno, la verdad que el comisionado hizo un gran esfuerzo con el anterior viceconsejero de Transparencia y Administraciones Públicas. Había un previo acuerdo, pero como todos sabemos, Alejandro Rodríguez de ser viceconsejero de Transparencia, y también ese esfuerzo, la verdad, que quedó en nada. Pero seguimos trabajando en ellos, máxime por nuestro deber de dar cumplimiento a la ley. Bueno, seguimos. En su resolución, el Consejo confirmó que, con carácter general, los jefes de área, jefes de departamento, jefes de división y jefes de unidad no forman parte de ninguna de las 3 categorías en las que sí procedería el acceso a la información sobre las remuneraciones. No obstante, por lo que respecta al jefe de área de desarrollo operativo de la autoridad portuaria, considera que el hecho de que forme parte del Consejo de Navegación y Puerto de la autoridad portuaria implica que se trata de un órgano asesor y, por tanto, que se le deba encuadrar en uno de los supuestos en los que la información sería de acceso público. La autoridad portuaria recurrió ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid, que estimó el recurso, negando que el jefe de área de desarrollo operativo tuviese la condición de órgano asesor por su mera pertenencia al Consejo de Navegación y Puerto, y que sea un puesto de carácter directivo de alto nivel al que se accede por un nombramiento discrecional. Contra esta sentencia, el Consejo de Transparencia interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional. La sección séptima de la Audiencia Nacional consideró que el jefe de área de desarrollo operativo no ocupa un puesto de confianza, ni su nombramiento ha sido realizado mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ni se trata de personal directivo, por lo que entendió, conforme al criterio interpretativo 1/2015, que no estaba sometido a las mismas exigencias de transparencia que se imponen para el presidente y el director del puerto. Entonces, el Consejo de Transparencia interpuso recurso ante el Tribunal Supremo. Y aquí viene la gran sorpresa para todos y todas.
Sentencia 1653-2003, además muy reciente, de 11 de diciembre de 2023, del Tribunal Supremo, manifiesta el alto tribunal que la controversia planteada gira en torno a dos aspectos distintos. Por un lado, las características del puesto de trabajo de jefe de área de desarrollo operativo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, a los efectos de determinar si debe considerarse un puesto técnico o, por el contrario, un cargo de confianza o de nombramiento discrecional. La segunda, cuál debe ser el alcance del derecho de acceso a la información respecto de los puestos de trabajo integrados en entidades del sector público. Le dio carpetazo al criterio interpretativo conjunto de la Agencia Estatal de Protección de Datos y Consejo de Transparencia Estatal para decir, aquí voy a decir yo lo que digo como Tribunal Supremo. Respecto a la primera cuestión, concluye que el jefe de área de desarrollo operativo es un puesto técnico y no reviste a priori las características de un cargo de confianza o de libre designación. Respecto a la segunda cuestión, recoge la sentencia del Supremo que los datos referidos al organigrama, plantilla y los funcionarios que prestan servicios en la Administración Pública están sujetos a la obligación general de transparencia en su estructura y funcionamiento, que abarca no solo una publicidad activa, sino también la sujeción al deber de proporcionar información solicitada en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada, recoge la sentencia que el acceso a la información referida a la retribución titulación exigida para ocupar los cargos de las administraciones públicas o de organismos y entidades del sector público debe ser, en principio, la regla general y no solo opera respecto de los cargos de confianza y libre designación, sino también respecto a todo el personal técnico que los integran, pues el acceso a dichos puestos con la titulación necesaria y el respeto al régimen retributivo previsto forma parte del control de los entes públicos y, por tanto, tiene un destacado interés público. De esta manera, el Tribunal Supremo avala el criterio mantenido hasta la fecha por el Comisionado de Transparencia, que siempre nos basábamos en el criterio interpretativo conjunto 1/2015 que hemos comentado, pero es que además lo amplía a todo el personal técnico de las administraciones públicas y sus entes dependientes. Este es el primer pronunciamiento. De los que iba a comentar, yo creo que les comento ahora este de acceso a información reservada, aunque también creo que les interesaría mucho, y por eso lo había puesto, el de acceso a las actas de órganos colegiados, en el que el Tribunal Supremo ha estimado el acceso a las actas y a los acuerdos de los órganos colegiados, y también, por su curiosidad, había puesto el pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a información que se ha generado con anterioridad al 14 de diciembre del año 2010, que es la fecha de entrada en vigor de la Ley de Transparencia Estatal, porque numerosas entidades reclamadas nos contestan en el trámite de audiencia que no tienen que dar la información porque es anterior a esa fecha. Eso lo ratificó así la Audiencia Nacional en una sentencia, pero posteriormente el Tribunal Supremo la anuló y dijo que el derecho de acceso existe desde la Constitución española y que lo único que ha hecho la Ley de Transparencia es regular el procedimiento de acceso y, por tanto, la persona solicitante tenía derecho a la información desde el año que solicitaba, que era desde el año 76 o desde el primer año que tuvieran esa información. Con lo cual, vamos a ver este caso de acceso a información reservada. Para nosotros también ha sido muy curiosa esta sentencia porque se nos planteó hace poco un exconsejero de Sanidad, que todos conoceréis por la prensa, que se había denunciado por acoso laboral, salió en todos los medios. Después, en septiembre pasado, en una notita pequeña en un periódico, salió que se había dictado una resolución, archivando, desestimando, y este señor exconsejero de Sanidad solicitó acceso al expediente. No se le entregó, presentó reclamación ante el Comisionado de Transparencia. El Comisionado de Transparencia realizó tres requerimientos del expediente, tanto al Servicio Canario de la Salud como a la Secretaría General Técnica de Sanidad, donde se dijo finalmente que estaba ese expediente. No se nos contestó a ninguno de los tres trámites de audiencia. Hemos dictado resolución estimatoria de acceso a esa información y estamos ahora en plazo de cumplimiento. Pero vamos, que tuvimos que resolver prácticamente a ciegas porque ni el Servicio Canario de Salud ni la Secretaría General Técnica nos contestaron al trámite de audiencia presentando ni la más mínima alegación. En este caso de acceso a información reservada, pues una funcionaria perteneciente
al Cuerpo de Mossos d'Esquadra solicitó el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña los folios 1 a 67 de la información reservada 4916, referida a una queja interpuesta contra la recurrente que no dio lugar a expediente disciplinario. La Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat dictó resolución en marzo de 2017 desestimando la solicitud de información. En este caso, no se presentó reclamación ante el órgano garante del ejercicio del derecho de acceso a la información. La funcionaria interpuso recurso contra la resolución de la Dirección General de la Policía ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona, el cual dictó sentencia en mayo de 2018. El juzgado estimó la demanda argumentando que la información reservada tiene, conforme ha reconocido la doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia, naturaleza de procedimiento administrativo. Por ello, reconoce el derecho a obtener copia de la documentación integrante de la información reservada con apoyo en los artículos 105 de la Constitución y 13 de la Ley de Procedimiento. Interpuesto recurso de apelación contra la citada sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dictó sentencia desestimatoria en enero de 2020 contra la que la abogada de la Generalitat interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, en sentencia también bastante reciente, de septiembre del año pasado, sentencia 1181-2023 de 25 de septiembre, tras recoger que es obvio que en dicha previa información que luego adquiere el calificativo de reservada se contienen elementos o datos que pueden ser de interés de la persona contra quien se abrieron esas diligencias previas. Esto es incuestionable. Y si esto es así, también lo es que dicha persona está plenamente legitimada, en los términos que se detallan y resuelven en la sentencia impugnada, para conocer el contenido de la información reservada, sin que para ello se le pueda oponer que no es persona interesada o bien que dicha información no aparece fundamentada en el principio de publicidad. Concluye el Tribunal Supremo que la respuesta a la cuestión de interés casacional es que el funcionario denunciado respecto al que se ha incoado una información previa o reservada, aunque luego no fuere sancionado, tiene derecho a acceder a dicho expediente. En cuanto al criterio a adoptar, ya nosotros lo teníamos adoptado desde nuestros inicios. La sentencia 1181-2023 de septiembre pasado viene a ratificar el criterio mantenido desde sus orígenes por el Comisionado de Transparencia. Por ejemplo, en su resolución 153-2018, información reservada a consecuencia de actuaciones previas, entendemos que cumple las premisas necesarias para ser considerada información pública y, por tanto, accesible mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y como comentaba, cumpliendo estrictamente con las 10:15, nos vamos a tomar un cafecito con pastas y profundizamos en lo que queramos, dándole la palabra al comisionado para que sea él el que siga dirigiendo. No, solamente dos cuestiones. Una, remarcándoles lo que les comentó Teresa, de las dos recientes resoluciones que ha comentado, que es la del caso Morera, que es, como ustedes saben, el antiguo, fundamentalmente los que nos siguen de Gran Canaria lo tendrán más fresco, sale hoy en la prensa, que, diríamos, fue acusado de abusos laborales y se pasó lo digo porque le puede pasar a cualquiera dentro de la estructura directiva de una administración. Y entonces durante meses estuvo el tema en stand-by, salió con grandes titulares en la prensa y llegó el mes esto fue sobre febrero, llegó el mes de verano y nadie resolvió. Entonces cambió la administración, él siguió pidiendo el expediente como cualquier imagínense, encausado en un procedimiento penal que tiene derecho al sumario. No se lo dieron. A raíz de eso recurrió a nosotros, a nuestra pequeña institución, y después de intentarlo, digamos, una mediación que de alguna forma lo entregaran, porque a nosotros nos gusta más, digamos, resolver las cosas bien, en el sentido de que lo entreguen antes de nuestra resolución, que no imponer una resolución ejecutiva contraria, pues bueno, al final, como han pasado los meses y no lo han entregado, pues tienen ahora la obligación de que tienen que entregarle las averiguaciones, las informaciones que instruyeron en ese expediente que acabó en septiembre y en octubre, eximiéndole de cualquier irregularidad. Claro, eso se publicó así en la prensa, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Y la otra que me interesa también destacar, que está en la prensa de hoy, también es en Gran Canaria, para los que nos siguen desde allá, es el caso de una ONG que el Cabildo de Gran Canaria no quería entregar, en este caso,
la información solicitada por un consejero de la oposición. Porque este es un tema que me gustaría recordarles también, porque también el año pasado nos estrenamos en España, junto a otra comunidad, en amparar a preguntas o a, diríamos, no entregas de información tanto a concejales, que eso lo venimos haciendo desde el año Catapum, y consejeros de Cabildo, como a partir del año que viene, pasado, a diputados de este Parlamento. Entonces, el año pasado estimamos, es decir, preguntas que hacen los diputados al Gobierno y que no se responden, que en aquel caso fueron 20 y tantas, de una diputada de Fuerteventura, se estimaron, se están entregando, o sea, cierto que van despacio, pero se la están entregando. No, pero no faltan todas, faltan algunas todavía. Y bueno, quiero que lo sepan para que entiendan que, digamos, el nivel de escrutamiento sobre la actividad pública es importante. En el caso de que les hablaba de la ONG en Gran Canaria, pues se refiere precisamente a información sobre un proyecto de cooperación, es decir, sobre una subvención, que es lo que ustedes gestionan. Bien, yo les quería, aunque el espacio de ruegos y preguntas está al final, yo me gustaría que pensaran, sobre todo, porque aquí hemos venido sobre todo y hemos dejado un buen espacio ahí, más que para preguntas, que ojalá tienen, sobre todo para también sugerencias, porque eso a nosotros nos permite mejorar en el futuro. Y en este caso, por dividirlo, ¿tienen alguna en concreto sobre la exposición de Teresa Casanova? Yo creo que mejor pasamos al café y tenemos media hora después para coloquio. De acuerdo. Pues muy bien, ya ven aquí quién da las instrucciones de la organización. Venga, nos vemos luego. Oye, que no me dejó ni el aplauso que esperaba recibir, evidentemente.